Continuando con el laboratorio, nos piden ahora estos 4 ejercicios. En estos 4 ejercicios debemos satisfacer la condición. En el primero tenemos que se debe crear un vector de una fila por 10 columnas. En el segundo que se debe crear un vector de 10 filas por 10 columnas. En este caso no será un vector, sino que lo conoceremos como una matriz de 10 filas por 10 columnas, es decir, una matriz cuadrada. Luego nos piden crear un vector cuyos elementos sean ceros y un vector cuyos elementos sean unos. Entonces vamos al inicio. Voy a darle aquí run para que me limpie todo lo que tenga acá. Entonces dice, crear un vector de una fila por 10 columnas. Si me piden crear un vector de 10 filas, de una fila por 10 columnas, entonces yo debería tener declarado un vector aquí, vector 1. Voy a darle aquí limpiar, como en este caso volví a empezar. Entonces voy a darle, límpiame todo lo que tenga allí. Y CLC para limpiar este cuadro o este coma húmedo. Entonces me pide crear un vector que tenga 10 filas, es decir, mi vector se debería ver de esta forma: posición 1, posición 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, este vector tiene 10 columnas. Si vemos hasta acá ya cumplimos con lo que dice, pero nos piden crearlo utilizando ciclos for. Entonces, bueno, voy a comentarlo. Para comentar, miren cómo se observa aquí, esto está comentada esta línea. Si yo pongo este símbolo de porcentaje, él me comenta, es decir, no me lee. Cuando yo le doy play, cuando le doy run, no me va a leer esta línea. Y esto me sirve a mí como programador para escribir instrucciones y recordarlas posteriormente. Entonces voy a ir acá. Recordemos que esa es una forma de crear un vector dándole cada una de las posiciones. Pero que queremos crearlos utilizando un ciclo for. Entonces empezamos for y igual a cuánto hasta cuánto. Entonces yo sé que quiero tener 10 posiciones. Entonces le digo de la 1 a la 10. Si lo imaginamos hasta acá, nosotros lo que estamos haciendo es crear las posiciones de ese vector, las posiciones del vector. Entonces voy a decir que mi elemento que se llama vector 1 tiene unas posiciones. ¿Cuáles son las posiciones? Las que están acá adentro. Entonces, para recordarlo, lo voy a hacer acá únicamente. Voy a decir que mi variable, ¿sí?, que es la i, ahora se llama pos, que mi variable posición, ¿sí?, va a ser igual a qué elemento. Yo le voy a decir, pues al valor que tenga posición. ¿Listo? No lo voy a comentar. No le voy a dar punto y coma. Entonces, si nosotros estudiamos y vemos este código que tenemos acá, él dice, tome una variable que se llama posición, que se llama pos, comiéncela en 1, inicialícela en 1, termínela en 10 en pasos de a 1, es decir, 10 pasos, 10 iteraciones. A continuación, cree un elemento que se llama vector 1, cuyo valor en la posición, en este caso pensemos que él arranca en 1, que en la posición 1, es igual al valor que tiene esta variable, es decir, 1. Miren cómo yo puedo variar la posición de mi vector en términos de este valor. ¿Listo? Entonces voy a ejecutarlo. Play, run. Entonces miren cómo se va creando ese vector. En la primera iteración, pos vale 1. ¿Sí? Como pos vale 1, mi vector vale 1. Siguiente iteración, pos vale 2. ¿Cómo cambia mi vector? Entonces él dice vector 1 en la posición 2 es igual a 2. Siguiente, 3 es igual a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta que termina en la última igual a 10. De esta manera creamos este mismo vector que está acá. ¿Listo? Voy a darle aquí comentar esta línea para que no me la muestre a continuación. Vamos al siguiente caso. En el siguiente caso nos pide crear una matriz de 10 filas por 10 columnas, es decir, una matriz cuadrada. Y debemos hacerlo de la misma manera. Miren que ahora si yo quiero crear ese elemento que se llama vector 2, ¿sí?,
que va a ser una matriz de 10 por 10, es decir, tendría que hacer esto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y hasta ahí apenas creo una fila, ¿sí? Apenas tengo una fila. Luego quiero que en la siguiente arranque contando de a 2. O en la posición 1 también, que me muestre el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Es decir, que me repita la información de la primera fila en cada una de las otras filas. Se vuelve muy tedioso. Para hacerlo un poco más ágil, entonces utilizamos estos ciclos for. Miren, por ejemplo, que para tener un vector de 10 posiciones, pues yo bien lo puedo hacer así, ¿sí? No tendría mucho chance de equivocarme o una equivocación lo reconocería fácil. Pero cuando tengo elementos mucho más grandes, matrices de 1000 por 1000, ¿sí? Que me representan una imagen va a ser una matriz en diferentes planos o en uno solo, dependiendo del tipo de imagen que yo tenga, pues va a ser mucho más fácil trabajarla con estos comandos, con estos ciclos lógicos. Entonces vamos a comenzar. Yo le voy a decir que for, y ahora que tengo que crear mi variable, voy a llamarla a. A es igual a 1 hasta 10. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo aquí le digo que vector 2, recuerden que tengo que crear una posición, es igual a algo? Que aquí yo debería crear los valores para que él me recorra cada uno de los elementos. Miren que aquí lo que hicimos fue eso, que en la posición 1 pusieran 1, que en la 2 un 2, un 3, un 4, un 5. ¿Qué pasa cuando yo tengo una matriz de 10 por 10, por ejemplo? Que cuando corrí la primera fila, recorrí esta primera fila, la matriz busca crear la siguiente fila, ¿sí? El ciclo debería crear la siguiente fila. O si por el contrario estoy creando columnas, entonces creo la primera columna, salto a la siguiente, tercera, cuarta, quinta y así sucesivamente. Entonces vamos a ver esto. Están variando dos cosas. Está variando la posición en fila y la posición en columna, ¿vale? Entonces yo tengo que pensar que tengo filas y columnas, que tengo que cambiar filas y luego tengo que cambiar columnas para llenarla. Entonces debería tener una segunda variable. Como esa segunda variable también va a cambiar, entonces esa segunda variable debería estar en función de otro ciclo for, de 1 hasta 10. Una de estas variables me representa filas, una de esas variables me representa columnas. ¿Cuál representa cuál? Pues depende de nosotros como programadores indicarlo. Ya vamos a ver. Entonces, escribo aquí. La forma en que MATLAB me lee esto, me lee este valor, es en términos de filas por columnas. Si yo quiero que A represente la fila, entonces voy a ponerle A, B, A filas por B columnas. O si lo quiero al revés, B filas por A columnas, lo escribiré de esta manera. Entonces vamos a ponerlo A filas por B columnas. Y le digo, ¿qué valor quiero que me escriba allí? Entonces vamos a comenzar con el valor de A, ¿vale? Entonces yo le digo que para la primera fila, si pensamos en cómo está haciendo esta iteración, arranca posición A igual a 1, B igual a 1. Entonces él dice, vector 2 en la posición 1, 1 es igual a A. ¿Quién cambia a continuación? ¿Cambiará A o cambiará B? Siempre cambia el que está más cerca de mi línea de función. En este caso, B cambiará. Es decir, B cambia de valor mucho más rápido que la variable A. Es decir, A arrancará en 1, B arrancará en 1. B cambiará de 1 en 1 hasta 10, es decir, A igual a 1, B igual a 1, A igual a 1, B igual a 2, A igual a 1, B igual a 3, sigue, A igual a 1, B igual a 10, ¿listo? Cuando B termine en 10, miren que ahí se acabaría ese ciclo for, él regresa un piso más arriba al for del A y dice A igual a 2 y vuelve y entra el siguiente, donde B es igual a 1. Entonces tendríamos A2, B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A3, B1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 y así sucesivamente hasta que A sea igual a 10 y B sea igual a 10. Entonces cuando lo tenemos de esta manera, voy a darle que me muestre esa parte de mi código. Entonces él lo corre. ¿Por qué no me lo muestra acá? Porque le puse punto y coma. Recuerden que con punto y coma él me omite la información de salida. Entonces vemos acá que quién escribió.
Acá ya lo recorrió todo el vector 2 y tiene que el vector 2 arranca en toda la primera fila, ¿sí? Porque recuerden que A valía 1 en la primera interacción, el valor de A, es decir, me escribió 1, 2, 3, me escribió 1, 1, 1, 1 en la primera fila. Es decir, esta matriz está creciendo hacia abajo, donde la primera fila son unos, la segunda 2, 3, 4, hasta la final 10. Veamos qué pasaría si en lugar de escribirle A, le pusiera B. Vamos a darle correr. Y vamos al final. En este caso, mi matriz está creciendo de manera de izquierda a derecha, perdón. Entonces tenemos primera columna igual a 1, segunda columna 2, 3, 4 y así hasta el final. ¿Listo? De esta manera hemos creado una matriz de 10 filas por 10 columnas. Voy a darle comentar para que no me la muestre a continuación. Ahora nos piden crear un vector de ceros. Si nosotros tomamos este código base que tenemos acá, ¿sí? No me dicen de qué tamaño, supongo que es 10. Lo escribo aquí. Aquí tendría que cambiarle este post por el valor de 0. Si yo le cambio esa variable por 0, vamos a darle play y veamos qué pasa. Todos los elementos que están asociados a ese vector van a ser 0. ¿Sí? Miren que acá, como yo no lo había borrado ni nada, él traía la información anterior donde arrancaba con 1, 2, 3 hasta 10, pero en la primera interacción se volvió 0. ¿Por qué? Porque yo le dije, en la primera posición sea 0, a continuación segunda posición sea 0, tercera sea 0, hasta que él termina como un vector de ceros. Si yo quiero verificar que ese vector sean ceros, entonces lo escribiré acá, le digo vector 1, ya no tengo que escribir esos paréntesis de posición, y le doy enter, él me muestra que todos los elementos son ceros efectivamente. Por último, me pide crear un vector de unos. Si nosotros utilizamos la misma lógica, pues tomaremos esta función y le diremos acá en lugar de 0, 1. Vamos a comentar acá arriba para que no nos lo muestre y vamos a darle correr. Recuerden que eran ceros, ahora me lo creó como unos. ¿Listo? Adicionalmente, hay una función que me permite a mí crear estos elementos de ceros o de unos para inicializar variables. Esas funciones se denomina ceros, la primera, y vemos acá la definición, me dice crea un arreglo de ceros. Entonces yo le digo, tengo que decirle quién, entonces le digo vector ceros es igual a quién, a la función ceros, y aquí me pedirá unos elementos, me deberá pedir filas y columnas. Entonces le digo una fila, ¿sí?, por 10 columnas. Vamos a darle acá. Otra forma de probar estas líneas es únicamente dándole clic derecho y le digo evaluar sección. Él ahora me ha creado un vector de ceros. Tiene los mismos 10 elementos. Y análogo a esta función, existe la función once que me va a tomar estas variables. Entonces acá le voy a decir ya no sea la función 0, sino la función unos. Borramos acá, le digo once, y él me dice que crea arreglos de unos. Y le digo listo, muéstrame esa función. Y él efectivamente me crea un arreglo, un vector, cuyos elementos son unos. ¿Vale? Espero haya sido de claridad este video. Cualquier consulta no duden en escribirlos a mi correo institucional y estoy atento a solucionar sus inquietudes.